Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Luis Pérez Camargo, soy un apasionado de la NFL y hoy quiero hablar de 10 novatos que impresionaron en la temporada 2022 de la NFL. Miren, quiero dejar algo muy en claro. Este podcast se va a tratar de esos novatos que fueron seleccionados en rondas tardías. Creo que si fuiste seleccionado dentro de las tres primeras rondas, si tuviste una muy buena campaña, por más que haya sido una muy buena campaña, pues era algo de lo que se esperaba de ti. Pero encontrar a esos jugadores que son unas verdaderas joyas, son unos verdaderos, ¿cómo decirlo? Son agujas en un pajar. Que, que normalmente uno pensaría que que un jugador seleccionado en la quinta ronda, en la sexta ronda, en la séptima ronda, pues sería más bien para rellenar el roster, para que sea un suplente, pero que se termine convirtiendo en una estrella. Creo que eso aporta mucho valor y habla muy bien del jugador. Y aunque la posición del draft honestamente es relativa, porque creo que esos jugadores juegan con mayor intensidad porque saben que tienen que demostrar algo, pues no deja de ser como que un valor posicional, ¿no? Si te fuiste en la primera ronda es porque fuiste de los mejores jugadores de tu generación. Pero hoy quiero hablar de esos jugadores de los que honestamente nadie esperaba de ellos y que terminaron impresionando. Solo voy a incluir en este top a un jugador de primera ronda y fue porque su temporada fue brutal. Del resto van a ser jugadores, digamos, desconocidos de rondas tardías. Y comenzamos, ¿no? Voy a mencionar 5 jugadores defensivos y 5 jugadores ofensivos. Y vamos a comenzar con los defensivos. Del primer jugador del que quiero hablar es del safety Reed Blankenship de los Eagles. Para empezar, este jugador ni siquiera fue tomado en el draft. Con eso podemos decir bastante, ¿no? Pero creo que ha tenido, o bueno, tuvo una temporada bastante aceptable. Jugó 348 snaps, 129 en defensa versus la carrera, 2 en presión al quarterback y 217 en cobertura de pase. Forzó un balón suelto, permitió 8 de 13 pases, o sea, el 61.5%. Permitió 95 yardas a su zona de cobertura, lo cual es muy poco, si bien no fue titular. Me parece que es una cifra muy impresionante. Le anotaron un touchdown, logró una intercepción, defendió 2 pases y el pase rating que permitió a su zona de cobertura fue de 77.4. Haciendo como que una comparativa, lo mencionaba en el anterior podcast, cuando tienes tú como quarterback un pass rating de 100 para arriba, eres elite. De 100 a 90 eres un quarterback normalito y de 80 para abajo eres un fracaso. Entonces, creo que son números bastante aceptables. No es titular, es digamos un jugador que rota en la posición. Pero digo, para un jugador no seleccionado, te estás llevando un muy buen suplente, honestamente. Así que creo que hay que darle su reconocimiento a Reed Blankenship. El segundo jugador es un poquito más famoso. Es un cornerback. Se llama Kader Kunou de los Dolphins. Tampoco fue seleccionado. Y este jugador jugó la mayoría de los snaps de los Dolphins porque el equipo tuvo muchas lesiones en la secundaria y pues ahora sí que le dijeron, vas tú, novato. Jugó 969 snaps, 324 en defensa versus la carrera, 15 en presión al coreback y 630 en cobertura de pase. O sea, es un montón, es bastante. Forzó un balón suelto. Permitió 74 de 115 pases completos, o sea, el 64.3%. 718 yardas, que sí es bastante, pero pues también jugó mucho
en cobertura de pase, por lo cual se podría como que entender. Digo, no es justificación, pero también estamos hablando de un jugador que no fue seleccionado, que es novato. Pero aquí viene lo interesante, y es que solo permitió 2 touchdowns a su zona de cobertura. Estás hablando de que fue un defensivo que se dobló, pero que no se quebró. Consiguió una intercepción, defendió 10 pases y su pass rating concedido a su zona de cobertura es de 83.9. Son buenos números. Digo, salvo por las yardas, me parece que todo lo demás son números impresionantes. Y aún con las yardas, creo que tuvo una temporada sólida. El siguiente jugador creo que también es bastante conocido. Es el cornerback Jack Jones de los Patriots. Fue tomado en la cuarta ronda, pick 121. Y digamos que su inicio de temporada fue impresionante. Después se cayó un poquito, pero sus números no dejan de ser bastante llamativos. También estuvo en la conversación de jugador novato defensivo del año. Y ahorita vas a ver por qué. Jugó 434 snaps, 174 en defensa versus la carrera, 260 en cobertura de pase, forzó un balón suelto, permitió 20 de 40 pases completos, o sea, el 50%, 306 yardas, un muy buen número, un touchdown, logró 2 intercepciones, defendió 4 pases y su pass rating concedido a su zona de cobertura fue de 63.1. Por si no fuera poco, también tuvo un touchdown defensivo y recuperó un balón suelto. Vaya joyita que se llevaron los Patriots en la cuarta ronda. Pero si llevarse a un jugador de este calibre en la cuarta ronda es impresionante, lo que hicieron los Seahawks en la quinta ronda fue algo todavía más grande. El siguiente jugador es el cornerback Tariq Woolen de los Seahawks. Fue tomado en la quinta ronda, pick 153. Y hay que decir, número 1, fue líder en intercepciones en la liga junto con otros 3 jugadores. Fue seleccionado en el Pro Bowl. Y escúchame bien, jugó 1200 snaps. O sea, para ser quinta ronda, madre mía. O sea, el tipo demostró desde el primer día que estaba listo. 522 fueron en defensa versus la carrera y 678 en cobertura de pase. Permitió 42 de 76 pases completos, o sea, el 55.3%. Bastante bien. 637 yardas. Está bien, o sea, sí es un número bastante elevadito, pero también jugó mucho en cobertura. 5 touchdowns. Ahí sí esperemos que su siguiente temporada sea mejor, pero lo compensó con 6 intercepciones. Además tuvo 10 pases defendidos y concedió un pass rating de 72.1. Y por si fuera poco, tuvo un touchdown defensivo. O sea, tú me estás diciendo que vas a tomar un cornerback de estos números en la quinta ronda y no te lo creo. Es impresionante lo que hizo Tariq Woolen. Y el último jugador defensivo que impresionó esta temporada es el único jugador de primera ronda que voy a incluir en este podcast. Pero lo incluyo porque su temporada fue brutal. Porque dominó la liga. Porque se ganó el respeto de toda la liga. Y es nada más y nada menos que el cornerback de los Jets, tomado en la ronda 1, pick 4, Sauce Gardner. Mira, la temporada de Gardner no se puede escribir. Simplemente no se puede. No importa qué número te lea, creo que se queda corto a lo que realmente hizo.
este tipo, con 22 años de edad me parece, se metió en la conversación de los 5 mejores cornerbacks de la liga en su temporada de novato. Fue seleccionado al Pro Bowl, fue seleccionado al primer equipo All Pro. O sea, estás dimensionando lo que te estoy diciendo. El Pro Bowl es un concurso de popularidad, digámoslo así. Porque 3 grupos se unen y votan, que son entrenadores, jugadores y aficionados. Entonces siempre se cuela por allá un jugador que dices, oye, no merecía una selección al Pro Bowl, pero es por la base de aficionados de los equipos. Pero ser seleccionado a un equipo All Pro es otra cosa. Ahí se supone que los periodistas pues más influyentes de mayor prestigio de Estados Unidos se ponen de acuerdo y votan por estos fueron los mejores jugadores de la temporada. Y hay más justicia en esa votación, en ese consenso. Entonces, Sauce Gardner en su temporada de novato fue seleccionado al primer equipo All Pro. Y esto no sucedía en un cornerback novato desde 1981 con Ronnie Lott, un legendario jugador de los 49ers. Y eso te habla mucho de la temporada de Sauce Gardner. Por si no fuera poco, tú como cornerback tienes a un safety atrás que te cubre la espalda. Esto quiere decir, si tú llegas a fallar en tu cobertura con él, en taclearlo, sabes que el cornerback de atrás está ahí para hacer la chamba que tú no hiciste. Por esquema del equipo de los Jets, tanto el head coach como el coordinador defensivo estaban de acuerdo en dejar solo a Sauce Gardner. O sea, el safety que se supone que debería de estar atrás de él, ya no estaba atrás de él, ya apoyaba a otras áreas del campo. Porque sabían o porque más bien confiaban en Sauce. O sea, así de impresionante fue la temporada de Sauce Gardner. Gardner jugó 1114 snaps, 468 en defensa versus la carrera, 4 en presión al quarterback y 642 en cobertura de pase. Permitió 34 de 74 pases completos, o sea, el 45.9%, cifra elite. Permitió 361 yardas, cifra elite. Un touchdown, cifra elite para la cantidad de snaps en cobertura que jugó. 2 intercepciones, 14 pases defendidos, líder de la liga, y un pass rating de 53.9. Lo más loco del asunto, llegó un punto en el que su reputación se hizo tan grande que simplemente dejaron de apuntar a su dirección los quarterbacks. Dijeron, no me meto en problemas, no me meto en broncas, mejor quemamos a otro tipo. Pero a Sauce no. Quiero decir que esto de la reputación tiene cosas buenas y cosas malas. Me parece que la mayoría de la reputación que se hizo de Sauce Gardner se la hizo con su sudor y esfuerzo. Pero sí me parece que hubo un par de castigos que le pudieron haber marcado, pero que lo dejaron pasar, me imagino, por ya el prestigio que tenía. Es lo único malo de este jugador, pero de que es un tipo muy talentoso, lo es. Y ahora vamos a pasar a los jugadores ofensivos. Y vamos a comenzar con un receptor.
con Romeo Doubs de los Packers, tomado en la ronda 4, pick 132. Miren, yo les voy a ser muy honestos y muy sincero. Mi padre le va a los Packers. Entonces, yo vi toda la pretemporada de los Packers con mi padre. Y este chico, la verdad es que desde la pretemporada te deja un buen sabor de boca. Fue por eso que llegó a quedarse en el primer equipo. Watson fue el primer wide receiver que los Packers tomaron. Entonces, si eres el primer wide receiver que toma un equipo, sobre todo a inicio de segunda ronda, pues es porque se espera mucho de ti. Y Watson cumplió. Pero yo creo que lo que nadie se esperaba es que Dobbs cumpliera también. Y al principio de la temporada, Rodgers empezó a desconfiar de Watson porque no atrapó un pase de touchdown clarísimo contra Minnesota. Entonces, como que en ese lapso, Dobbs se volvió el socio predilecto de Rodgers. Y la verdad es que creo que Dobbs tuvo una muy buena temporada. Tuvo 42 recepciones. No está mal el número. 425 yardas. Pues para ser novato tampoco está mal. 10.1 promedio de yardas por recepción. Ese sí es un número elite. 3 touchdowns. Es un buen número. Pero lo que más me impresionó fue que cuando Rodgers le lanzó a Dobbs, este tuvo un pass rating de 100.1. Y volvemos a lo mismo. Cuando tú como quarterback tienes un pass rating de 100 para arriba, eres elite. Entonces, Dobbs ayudaba a Rodgers. Y me parece que en muchos momentos de la temporada hubo una química o se notó esta química que después, pues por el impulso de Watson, se fue perdiendo. Además, Dobbs también se lesionó. Pero me parece que cumplió. O más que cumplió. Creo que ese sería el término. Superó las expectativas que se tenían de él. El siguiente jugador es un running back que ya he hecho unas publicaciones de él. Se llama Tyler Ellinger de los Falcons. Fue tomado en la ronda 5, pick 151. Y me parece una total injusticia que ni siquiera fuera considerado por lo menos a novato ofensivo del año. Porque el tipo jugó bastante bien. Tuvo 210 intentos de acarreo para 1035 yardas. Número elite, superó la barrera de las 1000 yardas. 4.9 yardas por intento de acarreo. Es un buen número. 3 touchdowns. Y yo creo que esta es la principal razón por la que no fue considerado. Porque había otros corredores novatos con 7 touchdowns. Entonces su número bajo de touchdown fue lo que no le ayudó. Pero créeme que si este tipo hubiera terminado la temporada con unos 3 touchdowns más, se llevaba el premio. Así de sencillo. 752 yardas después del contacto. Y su aportación no solo fue en el juego terrestre, también fue en el juego aéreo. Con 137 yardas recibidas en pases y un touchdown por pase. El siguiente jugador, desde que me enteré la temporada que estaba haciendo, lo empecé a seguir, lo empecé a tener en cuenta, es un liniero ofensivo. Se llama Jeremy Slayer de los Chargers. Fue tomado en la ronda 6, pick 195. Y el tipo tuvo una difícil tarea a lo largo de la temporada. Y lo voy a dejar muy en claro, ¿eh? No fue una temporada perfecta, pero creo que superó las expectativas. El tackle ofensivo izquierdo titular de los Chargers se lesionó a principio de temporada y no regresó. Entonces este jugador tuvo que asumir el rol de ser el tackle ofensivo izquierdo.
el tackle ofensivo izquierdo, si tu quarterback es derecho, como el caso de Justin Herbert, es una posición clave porque le estás cuidando la espalda o le estás cuidando el punto ciego al quarterback. Entonces es una posición complicada. Necesitas a un ancla, necesitas a alguien que te dé seguridad. Si le sumas que Herbert se lesionó también y jugó gran parte de la temporada con las costillas jodidas y que tienes a un novato cuidándole la espalda, pues uno pensaría, es una receta para el desastre. Y lo repito, Slayer no tuvo una temporada perfecta, pero creo que superó las expectativas que se tenían en él. Todo el mundo hubiera dicho, valió al carajo la temporada de los Chargers y este cuate se la rifó. Jugó 1027 snaps para una sexta ronda. Es muchísimo. 333 en bloqueo de carrera, 696 en bloqueo de pase. Estamos hablando de un equipo que pasa más de lo que lanza. Y aún así solo permitió 5 capturas y 10 golpes al quarterback. Son buenos números para un jugador que yo creo que ni siquiera está proyectado a jugar un tercio de esos snaps. El cuarto jugador ofensivo del que quiero hablar que impresionó esta temporada es el running back Isaiah Pacheco de los Chiefs. Ronda 7, pick 252. Para empezar, le ganó el puesto a Clyde Edwards-Helaire. El tipo tuvo un papel fundamental en el Super Bowl y ya es campeón del Super Bowl. Sus números incluidos en postemporada son 207 intentos de acarreo, 1027 yardas, 6 touchdowns, 653 yardas después del contacto y también aportó 195 yardas en el juego aéreo. Buenos números para una séptima ronda. Si lo ves jugar te vas a dar cuenta de que el tipo no le huye al contacto, que no se cansa, que demuestra espíritu competitivo. Y llevarte un jugador así en séptima ronda es una ganga, es una bendición. Así que bien por los Chiefs. Yo creo que encontraron a su corredor y ya les hacía falta. Y el último jugador para acabar este podcast no puede ser nada más y nada menos que Brock Purdy, quarterback de los 49ers, tomado en la ronda 7, pick 263, el último pick del draft. Y lo que hizo este chico es impresionante. Miren, cuando un quarterback empieza a tener una buena temporada, la gente, y me incluyo, sobre reaccionamos, ¿no? Es el próximo Tom Brady, va a hacer historia en la liga. Miren, nadie de esos chicos puede ser Tom Brady. ¿Por qué? Porque si fuiste tomado en la primera ronda, en la segunda ronda, en la tercera ronda, yo sigo insistiendo de que pues había cierta esperanza, había ciertas expectativas en ti. Y con Tom Brady no fue así. Tom Brady fue una sexta ronda, va a ser suplente, va a tragar banca. Es más, no esperamos que juegue, ese es solo para redondear el roster. Se lesionó el quarterback titular, cumplió su papel y el resto es historia. Ahora Tom Brady es Tom Brady. Entonces, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, ninguno de esos jugadores puede ser Tom Brady porque se esperaban grandes cosas de ellos. Pero Brock Purdy, ese chico sí puede ser el siguiente Tom Brady.
porque nadie esperaba nada de él. Es más, era el tercer quarterback de su equipo. Y que haya tenido la fortuna y el talento suficiente para demostrar lo que valía. Madre, mis respetos para Purdy. Yo leía que sus compañeros le habían comentado al coach: lo queremos de titular la siguiente temporada. Nos importa un carajo Trey Lance y queremos que Purdy nos guíe. No sé qué vayan a hacer los 49ers porque también invirtieron mucho en Lance y pues intercambiarlo, cortarlo, sería como que admitir un fracaso, un error con él. Yo creo que lo van a conservar sobre todo porque vieron que es necesario tener buenos quarterbacks, inclusive suplentes. Pero madre, lo de Purdy, esperemos que termine en una muy buena historia. Novato, misterio irrelevante, último pick del draft. Creo que ni siquiera estaba proyectado para que jugara. Jugó, invicto, ganó su división. Y pues bueno, todos sabemos cómo terminó esa historia. Se lesionó. Y ya no supimos qué hubiera pasado en ese enfrentamiento de Águilas contra los 49ers si hubiera estado sano. No sabemos. No te voy a dar todos sus números porque sobre todo el de yardas no me parece tan representativo. Pero lo que sí te voy a dar son estos números que me impresionaron y ya incluyen postemporada. Tuvo 66.5% de pases completos. No está mal. Creo que podría mejorar. 8.3 yardas por intento de pase. Me parece un número bastante competitivo. 16 touchdowns versus 4 intercepciones. Estás hablando de una relación 4-1, lo cual es elite. Un porcentaje ajustado de pases completos de 77.4. Estás diciendo que si le quitas todos esos pases que tiró intencionalmente para evitar ser capturado, para detener el reloj, o que esos pases que no pudieron atrapar sus receptores por culpa de ellos, pues tuvo un buen número Purdy. Y tuvo un rating de 108. Y creo que lo más importante de Purdy es que todavía no llega a su máximo potencial. Yo creo que jugó siguiendo instrucciones. Jugó uh, haciendo lo que le piden. Pero tiene mucho que aprender, tiene mucho que mejorar. Y esperemos que sea el quarterback de futuro de los 49ers. Entonces, esto es todo, amigos. Gracias por escuchar. Déjenme sus comentarios qué novatos los impresionaron. Y nos vemos. Un abrazo a todos. Adiós.